Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar hoy en este video con los conceptos que están incluidos en la unidad 7 del programa de psicología comunitaria en relación a género y diversidad, perspectivas de género e identidades de género. Vamos a adentrarnos en la temática mediante la cosmovisión de algunos autores y algunas organizaciones que nos parecieron interesantes o importantes a ser incluidos en esta charla. Todo esto en función desde nuestra mirada de la psicología comunitaria. No va a ser este texto motivo de un análisis profundo de la cuestión desde una mirada psicoanalítica, simplemente vamos a intentar atravesar someramente los conceptos que seguramente requerirán una mayor profundización en el ejercicio profesional, mediante la necesidad de algún paciente o de una comunidad que sea atravesado por la temática. Resulta evidente en los tiempos actuales que nos combinan a un abordaje integral de las cuestiones de género. Igual, nosotros hemos decidido encarar un recorte que nos vincula en una primera descripción, que nos permite posteriormente y en videos subsiguientes o en clases subsiguientes trabajar sobre las leyes que custodian la temática, ya sea desde una cuestión de los derechos y su vínculo con la salud mental, tanto en lo subjetivo individual como en lo concerniente a las comunidades. Para iniciarnos es menester aclarar que la taxonomía en relación a género es una taxonomía viva, está en constante modificación, lo cual va a requerir de una amplitud y una plasticidad característica de la psicología para lograr así un mejor abordaje y acompañamiento, ya sea del paciente individual como del atravesamiento desde las comunidades en relación a este tema. Esta movilidad se debe a que van apareciendo nuevas identidades de género que no encuadran con las ya existentes, o en realidad también lo podemos pensar desde el lugar de que no desean quedar encuadradas, quedar enmarcadas en una nominación, en una taxonomía, como veníamos diciendo. Se permiten fluir, se permiten tener una relación dinámica en cuanto a su autopercepción. Al momento de este texto nos manejamos con la sigla LGTBIQ+, sabiendo que esto implica a las identidades que se relacionan con las lesbianas, los gays, los transexuales, los bisexuales, los intersexuales, los queers, y el signo más o plus, que es allí donde se nos permite ingresar a quienes mencionábamos anteriormente, no obstante su no nominación o no identificación, seguir perteneciendo al colectivo. Es importante que tengamos en cuenta ciertas características históricas de la temática, y es por ello que debemos saber que hasta no hace demasiado tiempo en Argentina, el saber en relación a el género dependía de un criterio jurídico, un criterio médico en sus distintas especialidades, pero especialmente en relación a la psiquiatría. Eran ellos quienes detentaban el saber y quedaba por fuera la propia percepción, la autopercepción del sujeto. Solo se lograba la modificación del status quo de un ser a través de diagnósticos, sentencias, dictámenes. Y es a partir en Argentina del año 2012 que se sanciona y promulga, y esto es destacable mencionar que fue en tiempo récord, la ley 26.743, que habla de identidades de género, lo que ha permitido, entre una amplitud de otros criterios, que ese saber se traslade al propio ser humano. Nadie más que el propio ser es quien conoce, quien entiende, quien puede definir cuál es su identidad de género. Y para ello los invito, si no lo han hecho aún, a ver en alguna de las plataformas vigentes una historia real, convertida en película, una historia real argentina, donde pudimos tener el caso de menor edad
con documentos según su percepción, su autopercepción de género. Un niño, según sus genitales, que desde que comienza a hablar se percibe con lo que hoy denomina el CIE-11, con una contradicción de género. Él se percibe mujer, comienza a hablar y prácticamente sus primeras palabras es yo nena, yo princesa. Esto lo permite la ley mencionada en el año 2012 en la Argentina. Esta toma de decisión sobre cuál es el género que el sujeto se percibe, en el género en el que quisiera o en el que quiere o en el que necesita ubicarse. El género y el sexo están relacionados, pero son diferentes de la identidad de género. La identidad de género es esto, es transitar un género internamente, es una percepción que puede o no corresponder a la fisiología que detenta el sujeto. A partir de esta autopercepción es que el sujeto transita un género y en algunos casos coincide o no con la genitalidad con la cual ha nacido. Se inicia así entonces un trabajo de autopercepción y comunicación, porque hay una posibilidad de puesta en palabras para afianzar esta identidad de género. Y en esta instancia es cuando hablamos o nos permitimos pensar en dejar por fuera los discursos otros. Estos discursos que no son inocuos o inocentes, sino que son netamente normativos. No describen, sino que prescriben realidades, que son este discurso médico o discurso jurídico, dado que nos marcan el deber ser sobre una interioridad que no nos es propia. Y esto no podemos omitir hablar de que incluye a las infancias. Esta mencionada ley incluye a las infancias, y es por esto que yo les traigo a colación la película basada en la historia real de esta niña argentina, de esta niña trans argentina. La ley incluye a las infancias porque en el año 89 y habiendo sido refrendada en el 90, Argentina adhiere al Tratado sobre los derechos, a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del año 89. Al adherirse a Argentina, al suscribirlo, a Argentina le da rango constitucional en 1990. Es desde ahí donde aparece por primera vez el derecho a ser escuchado que tienen los niños y a ser tenidos en cuenta en relación a su propio ser. Como profesionales de la salud mental, obviamente tenemos la obligación de escuchar qué es lo que tienen que decir las infancias trans en relación al género, a las identidades y a la sexualidad en todas sus formas y tipos, siempre que sean consentidas y existe un partener. Nadie más que los propios, no hay una fuera que pueda intervenir, ¿no? Esto que pareciera tan categórico y determinado, muchas veces y en muchos de los casos, no es más que una expresión de deseos, mucho más que una descripción de la realidad circundante. ¿Y por qué nos animamos a esta expresión? Porque no obstante la existencia de las regulaciones normativas a las que hemos hecho referencia y vamos a seguir profundizando en clases subsiguientes, este tema es muy complejo y a veces es inexistente el respeto por la comunidad LGTBIQ+, que mencionábamos antes, por parte de la sociedad. Hace muy poquitos días, en un fallo judicial se nos muestra cómo aún falta mucho por entender las realidades que viven estas comunidades. Este fallo es de una jueza federal que absuelve a 18 mujeres trans que se ganaban la vida prostituyéndose y vendiendo droga. Las absuelve por varios factores
eh, algunos de ellos formales en relación a la tramitación del juicio, pero acá el motivo o el fundamento que más nos interesa destacar es que la jueza hace mucho hincapié sobre la estigmatización, la carga de prejuicios que muestra la investigación previa, tanto por los fiscales, policías, peritos, donde no se respeta la identidad de género autopercibida, no obstante existir la norma desde el año 2012. Y es ahí donde hacemos el hincapié en relación a toda una no aceptación de la diferencia aún por parte de la sociedad. Y este es el lugar donde debemos pensarnos como profesionales de la salud comunitaria a fin de prevenir trastornos o patologías o posibles futuras enfermedades relacionadas al colectivo trans o al colectivo que mencionábamos anteriormente de todas estas comunidades. Estas realidades se vuelven más complejas aún en los casos de la niñez, porque la intersectorialidad que nos aúna en la niñez, que tiene que ver con la niñez, lo trans, y aún se complejiza más si hablamos de que estos niños pertenecen a barrios vulnerables, donde muchas veces pareciera que los derechos son menos derechos, ¿no? Y es allí donde hacemos el hincapié sobre la importancia del trabajo de la psicología comunitaria, entendiendo que se vuelve más necesario proponer espacios donde trabajen equipos y programas con perspectiva comunitaria en relación a la identidad de género, ya que los múltiples modos de vulnerabilización a los que se está expuesto en las sociedades actuales terminan constituyendo herramientas eficaces de control social y ejerciendo un amplio poder sobre ya no solo la vida de las personas, sino también sus cuerpos y sus emociones, doblegando voluntades y generando así más desigualdades y precarizaciones. Lo cual no es más o no culmina más que en la desubjetivización del sujeto. No alcanza, decíamos, la existencia de la norma, queda pendiente todo un trabajo que la sociedad tiene que hacer como lugar comunitario del que es parte y en el cual ahí aparecemos como figura trascendente. Esto se relaciona o tiene mucho que ver con la salida de la heteronormatividad, tiene que ver con la salida del discurso patriarcal. Son temas en los cuales no vamos a ingresar por el momento, pero no quiero dejar de mencionarlos porque realmente hay mucha articulación, hay mucha relación entre ambos. Lo planteo también porque esto se nos muestra como muy evidente que no alcanza con el trabajo de la clínica, con el trabajo del consultorio. Las identidades de género no solo se construyen dentro de una terapia individual, no solo se pueden vivenciar. Vuelvo un poquito para atrás, no hablaría de la construcción no es algo presente en la identidad de género, es o va siendo. Lo importante del tratamiento por ahí desde la psicología es este permiso a vivenciarlo tal cual se es. Pero decía que bueno, no alcanza con el trabajo del consultorio, el trabajo de la clínica. Hay una social irrupción en la cual nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que formar parte. Esto nos va a permitir lograr sociedades más justas, más serias y más adultas. Tenemos que hacer mención que tanto el CIE 11, que ya están vigentes, como el DSM-4, ambos han eliminado
ya sea la disforia de género o los trastornos de género. Esto se celebra en la comunidad, obviamente. Queda pendiente en el CIE 11 el concepto de contradicción de género. Bueno, llegará el momento donde estos manuales globales en relación a salud no mencionen, no hagan ninguna mención en relación a género. Esto evidenciará que cada uno vivencia su género sin tener que estar incluido en ningún manual de salud. ¿Y esto por qué? Porque género no es algo que tenga que ver con la naturaleza, no obstante naturalicemos el concepto, o es un concepto naturalizante el de género, no tiene nada que ver con la naturaleza, es netamente una construcción social. Así lo decía Butler, Judith Butler, en su texto más relevante, en cuanto a que el sexo es a la naturaleza lo que el género a la cultura, ¿no? En su texto del 99, traducido al español en el 2001, del 90, perdón, es el texto de Butler. Y decíamos que como es una construcción social, el género varía de una sociedad a otra y varía de un tiempo estipulado a otro. No es lo mismo las normas, roles que vivía la mujer victoriana que la mujer de la antigüedad o las mujeres vikingas, por ejemplo, donde tenían, bueno, y los invito a que investiguen cuál era el rol, cuál era la función de la mujer en la sociedad de los vikingos. Cuando estas personas o estos grupos no encajan en las normas de género establecidas en el momento que les toca de la historia y de la sociedad en la que conviven, es muy probable que se enfrenten a estigmas, a prácticas discriminatorias y hasta a la exclusión social. Todo lo cual básicamente va a afectar a la salud y sobre todo a la salud mental del sujeto. El hombre está hecho para vivir en sociedad y en comunidad, no para vivir aislado ni estigmatizado. El género también tenemos que tener en cuenta que es jerárquico y a menudo refleja relaciones de poder desiguales, lo cual va a cruzarse con otras desigualdades de la sociedad, como las desigualdades de poder, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas. Y esto que hemos naturalizado, que lo pensamos desde lo natural, como que la naturaleza nos lo entrega sin la intervención de la cultura, es claramente un error. Nada del género, al igual que nada de lo social, nada de lo económico, tiene que ver con la naturaleza. Como decíamos antes, es netamente una construcción de la cultura y sus derivados, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de este tema? Bueno, la lógica, decíamos de la lógica patriarcal, que es quien determina o a partir que cae en cascada todo el resto de toda esta temática. ¿Y cuáles son las lógicas? Las lógicas del binarismo, básicamente. Cuando pensamos en el binarismo hablamos de hombre-mujer o vulva-pene, ¿no? Donde haya un pene va a haber un hombre, donde hay una vulva va a haber una mujer. Y cuando un hombre se corre de este lugar asignado, de este par dicotómico, aparece la violencia social. Y también no nos tenemos que olvidar que al hablar de binarismo vamos a hablar de estereotipos, ¿no? Porque claramente en este par que mencionamos, en este par dicotómico de hombre-mujer o vulva-pene o femenino-masculino, nos encontramos con los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son los atributos o las características artificiales y naturalizantes asignadas a cada par. Una mujer habitualmente debe ser madre, protectora, cariñosa,
sumisa, contenedora, ciclotímica. Y si a eso le sumamos parte del discurso capitalista imperante, en el cual nos vemos insertos en la sociedad, esa mujer también deberá ser blanca, joven y flaca. ¿Y qué se espera del hombre según los estereotipos? Y vemos un hombre debe ser protector, proveedor, no mostrar sus emociones, ser netamente práctico, analítico. El problema, o lo que complejiza más este tema de los estereotipos, es que es sostenido desde las familias mismas, desde toda la sociedad. Con lo cual, esto es muy difícil de romper, de atravesar, de poder ser modificado. Sabemos que esto está cambiando, tenemos noción de que no es lo mismo hoy hace 10 o 15 años atrás. No obstante, correrse de los estereotipos tiene aún una condena social, religiosa, política importante. Tal vez ahí debemos volver a pensarnos dentro de esta especialidad de la profesión, la psicología comunitaria, como una herramienta muy importante para poder co-construir comunidades permeables que acepten la diferencia para poder construir las igualdades, ¿no? La elaboración de la igualdad. Tenemos que tener en claro que el término heterosexualidad no existe desde siempre, no es un término dado con la existencia de la humanidad, no. Este término aparece desde la psiquiatría en el siglo XIX y tiene que ver con la regulación de la sexualidad en pos de la procreación. Todo aquello que salía del encuadre de la reproducción se considera una práctica desviante. Ustedes saben que en la antigüedad la homosexualidad no era considerada algo de lo cual avergonzarse. Esta construcción psiquiátrica del siglo XIX, de la psiquiatría, no psiquiátrica, sino de la psiquiatría del siglo XIX, nos vuelve a mostrar cómo es el discurso médico el que termina decidiendo o definiendo las cuestiones de género. También es importante que tengamos en cuenta desde la psicología comunitaria las cuestiones de intersectorialidad. Esto que se conoce como intersectorialidad, y lo menciona la Organización Mundial de la Salud, género e interseccionalidad, tiene que ver con las dinámicas de poder, ya que el género interactúa con otras dinámicas u otras jerarquías de poder o de privilegios. Y esto genera una mayor desigualdad y mayores problemáticas en salud mental. Estos factores tienen que ver con el sexo, el género, la raza, la religión, la etnia, la edad, los estados migratorios, la orientación sexual. Y es aquí donde nuestra especialización de la psicología comunitaria puede mejorar los estándares sociales desde la verdadera comprensión del ser humano y nuestro trabajo en y con las comunidades, ¿no? Más allá de las aspiraciones del humano, del sujeto, del ser humano en cuanto a poder y a discriminación. Luego de lo expuesto podemos concluir este tema para poder pensarnos en clases subsiguientes en las temáticas en relación a la normativa, tanto nacional, ya sea en las leyes que mencionamos anteriormente, como en los principios legales internacionales, donde la Argentina se basa. Vamos a hablar de la Carta de Yogyakarta, los principios que emana, la Ley Micaela, la Ley de Protección para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Por eso los invito a que estén atentos a las próximas clases. Desde ya, muchas gracias por estar del otro lado.
de este espacio de pensamiento.